¿En qué momento crees que debemos permitir que nuestros hijos, que nuestras hijas tengan contacto con las pantallas? No debiéramos dejar que los niños tuvieran una autonomía del uso de las pantallas antes de los 13, 14 años. Constantemente están enganchados porque saben que las cosas no terminan, son inagotables y claro, desengancharle de ese chupete, esa recompensa emocional es súper complejo. No se encontraba cumpliendo eso que requiere la vida edulcorada de la red social. Las pantallas no son buenas o malas, dependen. Es mucho más difícil ejercer la violencia de cara a tú, que ejercer la violencia a través de las pantallas. Esto es tan grave como que un niño busque formas de quitarse la vida y que automáticamente le salgan todas las posibilidades. Los dispositivos tecnológicos han llegado hace unos cuantos años para quedarse con nosotros y todos, en mayor o menor grado, tenemos relación y usamos los dispositivos tecnológicos. El problema es que en ocasiones se convierte en algo adictivo, ¿no? Y nos encontramos aquí con Josechu, gran amigo y gran experto, y me gustaría hacerte la pregunta del millón, ¿no? Que es ¿por qué en mayor o menor grado estamos enganchados y nos seducen tanto los dispositivos? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es identificar de forma clara tecnología y pantallas. Creo que son cosas totalmente diferentes. Y las pantallas, cuando hablamos de pantallas y ponemos el foco a este factor, ¿no?, de la parte negativa de la adicción, ¿no?, de los malos hábitos. Al final, un mal hábito es un vicio. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del consumo de pornografía. Estamos hablando de algunos tipos de videojuegos, no todos. Es decir, sobre todo nos centramos cuando el videojuego tiene mucha carga de movimiento, luz y sonido. No es lo mismo cuando un crío está jugando a un Fortnite, ¿no?, donde la carga de movimiento, luz y sonido, el procesamiento, ¿no?, de estos estímulos es tremendo, a cuando estamos hablando de juegos donde un crío pues, tiene que hacer unas construcciones o construir una civilización, ¿no? Los ritmos son otros, el procesamiento de información es otro, ¿no? Cuando hablamos de pantallas estamos hablando de las redes sociales. Estamos hablando de este consumo de vídeos de forma rápida, en 5 o 10 segundos, ¿no? Entonces, esto es lo que sabemos que es perjudicial desde el punto de vista funcional de nuestro cerebro. Algo que es fundamental para las personas, ¿no?, para que el día de mañana puedan gobernarse a sí mismos. Es decir, el día de mañana nadie te va a decir lo que tienes que hacer, dejar de hacer, sino que tú te tienes que mandar a ti mismo y obedecerte a ti mismo y ponerte límites a ti mismo. Entonces, eso es lo que llamamos el circuito de recompensa. Todos tenemos un circuito de recompensa y de lo que se trata es de entrenar el circuito que permite demorar la recompensa. ¿Qué implica esto? Uno de los grandes problemas que tenemos, y que además no solamente coincide la investigación en neurociencias, sino la sociología o la antropología, es nuestra sociedad de la inmediatez. Tenemos un deseo, queremos las cosas ya, y esto de que tengan que ser ya y que puedan ser ya es un problema que la gente no termina de dimensionar. Las cosas no pueden ser ya y muchas veces ni siquiera pueden ser. Es decir, que cuando yo estoy haciendo una tarea de la vida cotidiana y estoy haciendo un guisote, a lo mejor este guisote, si hago un cuscús royal, puedo tardar 10 horas. Y si yo no aguanto las 10 horas que implica guisar esto, nunca vamos a comer un cuscús royal. Claro. Porque si a las 2 horas estoy desesperado y no tengo ninguna satisfacción y no puedo dar rienda suelta a mi deseo, pues abandonaré. Con este ejemplo así tan tonto, ¿no? Entonces, el circuito de recompensa, cuando tenemos que entrenar la demora de la recompensa, solo conocemos... hay muchas maneras, pero hay 2 que son básicas para los niños, que es renuncia o aplazamiento. ¿Qué implica renuncia y aplazamiento? Ayer me decía Mateo, mi chaval de 4 y medio, me decía que si después de cenar iba a tener el frigodedo. Y entonces yo le decía a Mateo, tío, estamos a jueves, es que no hay frigodedo después de cenar. Es decir, no lo hay. Entonces, esa lucha que él puede tener con su deseo de que quiere el frigodeo, que en su cabeza estaba que se lo iba a poder comer, y el cabreo que se puede coger, esto a mí me renta. Y me renta sabiendo que se tenía que ir a la cama. Y que lo mismo era un problema luego para acostarle que se fuera cabreado. Ya, pero es un problema a corto plazo.
Lo importante es que Mateo tiene que saber que hay renuncia, no puede ser. Claro. O el fenómeno de aplazamiento, es decir, quiero un frigodedo, estupendo, pero después de comer. Claro. Es decir, no a las 12 del mediodía porque estén en la nevera. O mañana porque hoy no toca. O el sábado. Entonces, sabemos que esto es tan importante para que los seres humanos sean capaces de gobernarse a sí mismos, de ponerse sus propios límites, de tolerar la frustración. Tiene tanta relación con temas depresivos, con la ansiedad, ¿no? Con la poca resiliencia, es decir, el abandono de las cosas cuando no se cumplen mis expectativas o fracaso algunas veces. Es tan determinante que la gente no termina de entender que cuando un niño está utilizando la pantalla, fomentando el circuito de recompensa rápida, es decir, aparece el deseo, automáticamente se producen unas emociones y en un chispazo de segundos tengo la respuesta deseada a ese deseo. Con lo cual esto provoca una retroalimentación de este circuito, ¿no? Cuando hablamos de esto estamos hablando de una sustancia que es la dopamina, que es la sustancia que regula nuestro estado de ánimo y tiene mucha relación con la felicidad y el bienestar, con sentirnos bien, de subidón. Claro. Entonces, claro, tú fíjate, el que aparezca un deseo, mi cerebro anticipe esa recompensa, sea capaz de imaginar lo guay y lo a gusto que voy a estar y se cumpla eso de forma inmediata. Eso se refuerza en el cerebro rapidísimamente. Rapidísimamente. ¿Y qué provoca? Malos hábitos. Y los hábitos son conductas que repetimos, que aparecen ya en piloto automático, y un mal hábito se define, nos guste o no, como un vicio. Claro. Y tenemos el riesgo de acabar en la adicción a estos malos hábitos. Claro. Joséchu, ¿qué datos tenemos de consumo de nuestros niños, nuestros adolescentes, en cuanto a dispositivos tecnológicos se refiere? Bueno, los que se están manejando, desde luego ponen los pelos de punta, ¿no? Porque estamos hablando de una media de exposición a pantallas de 4 a 5 horas diarias. Yo cuando hago este ejercicio con mis chicos les digo, ¿cuántas horas duermes? 8 o 9. Ojalá. ¿Cuánto tiempo dedicas a ir al cuarto de baño, a comer, a estar en el cole, a hacer los deberes? Digo, resta todo eso a 24 horas del día. ¿Cuántas te quedan? 4 o 5. Con lo cual, al final, la selección principal de los críos, ¿no?, respecto a la ocupación de su tiempo libre está en relación a las pantallas. Y además, esta cifra habría que ser cuidadoso porque en estos otros tiempos, donde se supone que tienen que estar durmiendo, donde se supone que tendrían que estar en una dinámica de patio en la escuela, resulta que ahí también está la exposición a pantallas, con lo cual entendemos que es incluso a veces superior a estos estándares que estamos viendo de las 4 o 5 horas de exposición a pantalla. Joséchu, ¿y cuáles son los peligros, ¿no?, a los que se enfrentan nuestros niños, nuestras niñas ante una exposición a los dispositivos tecnológicos? Los peligros fundamentales son los malos hábitos, es decir, el que decida dedicar mi tiempo a eso en lugar de estar montando en bicicleta o socializando con otras personas en la vida real. El hecho de que seas más vulnerable, ¿no?, a la hora de recibir bullying, porque claro, sabemos que emitir violencia hacia los demás siempre es más fácil cuando se produce un fenómeno de impunidad, como te da esa distancia que implican las pantallas. Es decir, es mucho más difícil ejercer la violencia de cara a tú, que ejercer la violencia a través de las pantallas. Cierto nivel de desconexión de tu propia unidad familiar para mí es un gran peligro, es decir, la tendencia de un adolescente de estar en su cuarto y que le dejes en paz. Pero claro, si encima ese que me dejen en paz no es que esté leyendo o escuchando música, sino que estoy en mi ecosistema, ¿no?, de iguales, pues la desconexión, ¿no?, con la realidad de la convivencia familiar cada vez es mayor. Y entre ellos mismos, es decir, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cómo están construyendo sus paletas emocionales. Es algo que niños que tienen una relación por primera vez y a lo mejor están 2 años, 3 años juntos, incluso han descubierto la sexualidad juntos, se dejan por el WhatsApp y se desconectan, se bloquean en las redes sociales en lugar de quedar a tomar un café y hablar del asunto y afrontar la situación. Te voy a hacer la pregunta del millón y es, te voy a poner un aprieto seguramente, ¿en qué momento crees que debemos permitir que nuestros hijos, que nuestras hijas tengan contacto con las pantallas? Bueno, no es fácil. Yo ante esto tengo una respuesta que es un poco radical y que está basada en que estamos metiendo los Kalashnikov, estos rifles de asalto rusos, ¿no?, en la jaula de los chimpancés.
Es decir, a nadie se le ocurriría meter un Kalashnikov en una jaula a un chimpancé. ¿Por qué? Porque va a indagar con el aparato y no tiene ni el conocimiento, ni la cultura, ni nada para poder... Se van a matar. se van a hacer mucho daño, ¿no? Creo que estamos metiendo los Kalashnikov en la jaula de los chimpancés. Y a esto me refiero, yo personalmente, creo que no debiéramos dejar que los niños tuvieran una autonomía del uso de las pantallas y dispositivos propios para tener esa autonomía antes de los 13, 14 años. Y en este momento, de los 13, 14 años, lo que no significa que no hayan tenido ningún contacto con ellas. No, yo estoy hablando de niveles de autonomía, dispositivos propios, ¿no? Una cultura ya del uso de es que es mi tiempo y es mi dispositivo. Y luego, hasta los 16 años, creo que hay que tener un nivel de supervisión donde el uso de las pantallas sea muy público. Es decir, que si estás utilizando la pantalla, que yo pueda pasar y mirar, que no hay ese nivel de intimidad en mi cuarto. ¿Por qué? Pues porque igual que no lo hacemos en la vida real. Es decir, a mí me costaría mucho dejar que mi peque con 14 estuviera y no supiera quiénes son los amigos, dónde se está relacionando, cuál es el ecosistema en el que se mueve. Me generaría mucha incertidumbre todo eso, ¿no? Y creo que no están preparados para manejar ese nivel de libertad. Y luego, a partir de los 16, pues no es una cuestión de edad, es una cuestión de quién es el personaje. De madurez también. O de cómo se educa. Pero por establecer un punto de corte, ¿no? Yo antes de los 12, 13 creo que no dejaría que tuviera un dispositivo propio. Tendría un gran control, ¿no? Del uso de las tecnologías en general, pero de las pantallas en concreto, hasta los 16. Y a partir de los 16 espero haber educado correctamente y haber generado buenos hábitos y un buen criterio por parte de mi crío para tener cierta confianza en cómo va a gestionar. O sea, yo creo que es importante poner el foco en que debemos demostrarnos como un ejemplo. Pues oye, si en mi familia, ¿no? En mi casa es importante el tener buenos hábitos con la parte de la tecnología, pues yo como adulto, que ya estoy regulado, que me puedo parar, pues cuando llego a casa ya se han terminado los quehaceres normales y estamos a punto de ponernos a cenar, pues los móviles se quedan en un lado apartaditos, ¿no? Y viene la conversación familiar, nos preparamos para la hora de descanso, evitamos el bumping tecnológico de meterme ahí en mi habitación, ¿no? Es de ser ese ejemplo, esa... Claro. Os lanzo una pregunta a los tres. ¿Creéis que es lo mismo ver la televisión que tener un móvil, que usar un móvil? Yo creo que no y sí, ¿no? Depende. No es lo mismo la televisión que tener una Smart TV. Si tienes una Smart TV, tienes un móvil en sí mismo. O sea, que yo creo que hay que cuidar. Yo pienso, sobre todo, me lo llevo al terreno de... Tengo 3 hijos y son todos muy pequeños, ¿no? No los tengo como Paola. Y hay una parte que digo, ostras, es que... Claro, mis hijos sí están expuestos todo el rato a plataformas digitales, contenido digital, constantemente están enganchados porque saben que las cosas no terminan, son inagotables y claro, desengancharle de ese chupete, esa recompensa emocional es súper complejo. Entonces, pues oye, a lo mejor también podemos hacer uso de actividades que no vayan enfocados solo al entretenimiento, sino que también sea un entretenimiento cultural. Es decir, puedo ver un documental que va a terminar y me sirve para dialogar, para luego generar ocio como familia. Es decir, que a veces la tecnología no solo es entretenimiento, que sí, pero también tiene esa otra posibilidad. Entonces yo creo que no es lo mismo y creo que aparte la propia iluminación de la pantalla del móvil, en el caso de los menores, es absolutamente contraproducente. Es que al final es el contenido, ¿no? No la propia herramienta. Vamos a tener que lidiar con la tecnología y el uso de pantallas desde que son muy pequeños. Pero eso no se puede hacer sin acompañamiento. Es decir, yo no dejaría a mi hijo que está aprendiendo a nadar meterse en el mar sin supervisarle, porque es que el riesgo es altísimo. Me voy a meter con él. Y uno irá con flotador y el otro irá sin flotador porque ya más o menos se maneja. Pero en los dos casos voy a estar dentro, ¿no? Hay peligro. Claro. ¿Y cuándo va a poder ir a la playa con sus amigos él solo? Cuando el tío está formado y tiene criterio y entiende que no es el día de meterse en el mar, que puede no salir. Claro. Otro supercrack que tenemos en esta mesa es Chema Lázaro, maestro. Y bueno, como maestro con una gran vocación, quería preguntarte si las pantallas se pueden meter en el colegio, en el sistema educativo, qué consecuencias tiene todo esto, cómo lo ves tú como maestro.
O sea, creo que un primer punto, creo que es interesante, es el tema de no llevar el debate a los blancos o a los negros. Creo que esto creo que es clave, ¿no? Las pantallas no son buenas o malas, depende, ¿no? Es decir, un cuchillo de cortar no es bueno ni malo, depende de a quién se lo des, cuándo y cómo lo uses, ¿no? Este creo que es el primer punto clave, ¿no? Si asumimos que el sustituir la pantalla por el mundo real es una buena medida cuando un alumno tiene 4 años, pues es una mala herramienta. Pero si ese mismo alumno tiene una dificultad de aprendizaje X, ¿no? Por la singularidad que tiene, pues a lo mejor la pantalla viene muy bien, ¿no? Yo me viene a la mente muchos ejemplos, alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, en los procesos, por ejemplo, de lectoescritura, pues a lo mejor el que puedan escuchar un texto de manera narrada es muy interesante antes de por ejemplo, que se enfrenten al texto que van a hacer. Es decir, en ese caso la tecnología nos ayuda y nos apoya, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que los propios adultos, a la hora de reflexionar sobre el uso de la tecnología, estamos haciendo una mirada como desde la normatividad, ¿no? ¿Por qué voy a llevar esto? Porque en el fondo nos lleva al tema que nos atrae, ¿no? Que también es el bullying. Si asumimos que todas las personas somos iguales y tenemos las mismas necesidades, cuando aparece la diferencia, yo la ataco, claro, ¿no? Y ahí es donde está la gran dificultad. Si yo desde la escuela normalizo que tengo mucha diferencia dentro de mis alumnos o con mis propios hijos, entiendo que tengo que dar a cada uno lo que necesita, como necesita. Y entonces ahí la pantalla se convierte en un aliado y no en algo negativo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y luego hay más temas, pero yo creo que esto es importante, ¿no? Que no es blanco o no es negro. Claro. Tú eres experto en neurodidáctica y me gustaría que nos contaras qué es esto de la neurodidáctica y qué nos aporta, ¿no? Científicamente hablando, qué información nos aporta la neurodidáctica para esto de lo que estamos hablando, ¿no? Del efecto de las pantallas. O sea, básicamente creo que la neurodidáctica es conocer, que los docentes sepamos cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos en función de la etapa en la que están, ¿no? En infantil, en primaria, en secundaria. Esto también nos viene bien como padres. Y luego que los profes podamos elegir cuáles son los mejores recursos y las mejores estrategias en función de ese momento. Y para esto nos vale la neurodidáctica. Luego está lleno de matices, pero básicamente nos sirve para esto, ¿no? Para ajustar lo que hacemos en el mejor momento posible. Chema, ¿nos podrías poner algún ejemplo de los efectos positivos que tiene el uso de pantallas en el aula? Bueno, y en casa, o sea, quiero decir que hay un montón de beneficios, ¿no? Mira, casos concretos de cosas de aula, ¿no? Del día a día. Por ejemplo, los alumnos juegan mucho con piezas de Lego, con piezas de Playmobil, ¿no? Son juegos atemporales. Pues, por ejemplo, tú puedes construir narrativas en las que reproduzcan cosas de historia a través de la reproducción de escenas con los Playmobil y luego puedes grabarlo en casa o en el aula reproduciendo esos momentos, ¿no? Creo que esto es algo muy común. Puedes vincular con tus propios hijos utilizando las pantallas, aprendiendo un baile y haciendo un baile tan sumamente divertido, ¿no? Otra cosa es que luego lo compartas o no, no tienes por qué hacerlo. Pero sí el hecho de, por ejemplo, de grabarte. Si tienes hijos más mayores, puedes utilizar las pantallas como, ¿por qué no aprender a tomar el gusto por la propia fotografía? Yo tengo una hermana de 19 años que su perfil de Instagram es alucinante, el gusto que tiene por la composición de la imagen, la selección de los colores. Creo que esto también es una cultura vinculada con el arte, ¿no? El acceder a la información. Y luego creo que sobre todo la tecnología en el alumnado específicamente que tiene algún tipo de dificultad de aprendizaje, algún trastorno del neurodesarrollo, es fundamental. Yo puedo utilizar una pantalla para reforzar una explicación de cualquier tipo en el que mi alumno puede parar y ver el vídeo tantas veces como necesite. Creo que esto multiplica el grado de comprensión y luego nos puede valer para meter preguntas de comprensión y verificar si lo que están viendo lo están comprendiendo y hacer el que jueguen en paralelo los dos mundos, ¿no? El digital y el analógico. José Chu, tú hablas mucho de cómo impacta las pantallas sobre la atención de nuestros niños. ¿Qué nos puedes comentar en relación a esto? Bueno, pues que una cosa es atender, que es cuando yo dirijo mi atención a lo que me gusta y lo que me apetece, que no requiere esfuerzo, que voy a estar atento todo el rato, que esté disfrutando de lo que atiendo. Y otra cosa es concentrarse, que es cuando yo me tengo que obligar a estar atento a algo y mantenerme ahí. Y eso no siempre es placentero, por lo menos a corto plazo.
Entonces, claro, la concentración es determinante para la vida cotidiana, es decir, para los aprendizajes, para los proyectos, ¿no? Para estar atento a ti mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos fomentando un tipo de atención que está muy bien para muchas cosas, ¿no? Como para jugar a los videojuegos. Pero desde luego no estamos atendiendo a un tipo de atención que es la que más correlación tiene con el aprendizaje de las personas, ¿no? La capacidad para aprender y sobre todo la capacidad para ser capaz de escucharse a sí mismo, de esa pausa que necesitamos a la hora de atender a las cosas, ¿no? Claro, y aquí hay una parte, o sea, por ejemplo, tips para casa, ¿no? Como muy claves, es decir, oye, pues a lo mejor si yo tengo un hijo de 14 años y tiene 1 hora de videoconsola durante el fin de semana, ¿no? Como parte del ocio, pues a lo mejor luego saber que puedo compensar esa parte de la concentración cuando a lo mejor tiene un lugar específico de estudio dentro de casa, ¿no? Cuando tiene una buena iluminación dentro de su lugar de estudio. Es decir, cuando cuido luego toda esa parte también del ecosistema que le van a ayudar a él a la parte de su concentración, ¿no? Para fomentar también esos otros hábitos compensatorios con el uso. Nosotros crecimos en un entorno donde la única pantalla era la televisión. ¿Cómo hubiese sido nuestras infancias si hubiésemos crecido con smartphones, con tabletas, etcétera, etcétera? Paula, aparte de ser directora, de ser una gran experta en educación, eres mamá. Y entonces, bueno, quería preguntarte cómo se gestiona desde la parte más profesional y la parte más personal como mami la gestión de las pantallas, ¿no? Cómo lo vives en la escuela, cómo lo vives con tus hijos en casa. ¿Tenemos recursos los padres para gestionar todo esto? Difícil, ¿no? Bastante difícil porque ponerse de acuerdo en los modelos de crianza, papá, mamá, pues es algo complejo, ¿no? Yo creo que es el inicio y uno de los problemas o barreras a superar. Luego tener hijos de diferentes edades pues es bastante... Lo complica más. Lo complica más, ¿no? Uno de 16, uno de 10 y uno de 5 años. Pero también te mete en ese mundo en el que ves las necesidades, ¿no? El de 16, pues todos sus intereses artísticos los ha desarrollado ahí. El mediano es músico y el pequeño pues aún no hemos descubierto su talento, pero sí que es verdad que con él ya en esta edad tenemos pautas muy claras que no son negociables. Y nos ha costado tener acuerdos porque venimos de una sociedad en la que tenemos tecnología delante, pero lo difícil es aprender a gestionarla. Entonces tienes que llegar pues, a establecer esas leyes, ¿no? Para dentro de casa. Paula, ¿tu hijo sufrió bullying? Pues mira, yo tengo un hijo de 16 años que pasó una experiencia muy negativa. Vamos a decir que sus diferencias, sus intereses y todo aquello que le hacía diferente a su entorno escolar le llevó a que sufra bullying, sí. No encajaba porque no jugaba al fútbol, porque prefería leer, porque le gustaba el arte, porque le encantaba la filosofía y eso hizo que el lenguaje con el que se comunicaban sus amigos y sus amigas se sintieran desplazados. Además, los agresores fueron a decirle a los pocos amigos que tenían que si iban con él, también iban a vivir lo mismo. Y entonces él se encontró solo y dijo, no puedo con esto. Y me imagino, Paula, que a nivel de autoestima y cómo él se sentía completamente perdido y desubicado en ese momento, ¿no? Mira, mi hijo mayor sufrió esto entre los 7 y los 10, 11 años. Ajá. Y algo muy importante que descubrimos es que él se sentía culpable porque no encajaba en el canon, no se sentía, no pertenecía a ningún grupo, pues a lo mejor él es muy delgado, muy alto y todo ese condicionante que viene pues no se encontraba cumpliendo eso que requiere la vida edulcorada de la red social, ¿no? Y Paola, ¿te gustaría compartir cómo os enterasteis en casa de la situación tan grave, ¿no? que está viviendo vuestro hijo? Primero por los cambios emocionales, físicos y luego porque los adultos tenemos que tener responsabilidad y ante la tecnología el control parental es indispensable. Entonces entramos ahí y buscamos todo lo que había visto y esa fue la respuesta. Y dentro de esa búsqueda pudimos encontrar signos de alarma muy importantes, muy importantes. Esto es tan grave como que un niño busque formas de quitarse la vida y que automáticamente le salgan todas las posibilidades. Y es ahí donde los límites se establecen rápidamente. Me estaba acordando una anécdota de una cría que quiero muchísimo. Ella cambia de cole
Y cambia de cole con tan mala suerte que cambia de cole con el trimestre ya empezado, ¿no? Claro, cuando ella llega a clase, las compañeras sobre todo indagan quién es ella en Instagram. Y se produjo un fenómeno muy peculiar que hemos tenido que trabajar. Y es que el comportamiento colectivo de las compañeras se basó en la imagen que cogieron de ella de Instagram, que no tiene nada que ver a lo que es esta criatura en la vida normal. Claro, ¿qué pasó? Que ella fue sintiendo estas atribuciones, ¿no? esta mirada que los demás tenían hacia ella, y entonces fue incapaz de funcionar de forma natural. Entonces, al final acabó teniendo un comportamiento que respondía a esa demanda que tenía la mirada de los otros por cómo lo habían percibido en Instagram, y se ha convertido en un gran problema, en dos vertientes, ¿no? En una vertiente porque ha supuesto un proceso de rechazo por parte de las compañeras. Y ella, al responder, ¿no?, a esta mirada, no ha sido ella misma dentro del aula. Y entonces ha reforzado esa imagen, es decir, como ha sido como la profecía cumplida, ¿no? Y nos hemos encontrado en una situación de bullying, fíjate que el detonante precisamente ha sido la mirada a través de la pantalla en lugar de a través del mundo real. O sea, son cosas que eran inimaginables antes. Para nosotros no teníamos que actuar frente a este tipo de problemas, ¿no? Uno llegaba al colegio, a la nueva clase, ¿no?, de cero, ¿no? Ahora nos encontramos con esa expectativa, ¿no?, que creo que tenemos que... Bueno, tienes tu mochila de identidad digital, claro, ¿no? Eso es. Pero también lo hacemos los adultos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, vas a hacer cualquier cosa y directamente lo buscas en Instagram, claro, en la red social, y dices, pues mira, y depende de esa imagen que te hagas, ya interactúas. Vas con una expectativa. Claro, pero fíjate, estábamos hablando, ¿no?, y muchos de los casos son adolescentes, ¿no?, que ven en internet, redes sociales, pero hay un peso que tú has dicho, Paola, como muy bien, ¿no?, y es vigilar lo que ven. Esto en la primera infancia también hay una parte que podemos hacer una curación de contenidos, ¿no? A mí me venía el caso personal de mis hijos, ¿no? Yo no tengo hijos tan mayores, pero digo, ¿qué tipo de dibujos pueden llegar a ver, ¿no? Porque, claro, hay tipologías de dibujo que van a un ritmo y a una velocidad que eso seguramente tenga unas repercusiones negativas luego en ellos. O sea, que aunque no veo lo que ven en internet, sí puedo curar el contenido al que tienen acceso, ¿no? Con dibujos a lo mejor más sosegados, más despacio, que a lo mejor estaré generando ahí un buen caldo de cultivo para cuando luego se enfrenten a otras cosas, pues tener esas estructuras que a lo mejor, si ya van corriendo desde el principio, ¿no?, las recompensas tendrán que ser como muy inmediatas. Entonces, yo esto sí que es algo, por ejemplo, que hago mucho con mis hijos, ¿no? Como si volver otra vez al dibujo de los 80, ¿no? Como más calmado, más pausado, más despacito, ¿no? Que creo que también es muy interesante con los pequeños, también esa otra forma de curar el contenido. Claro. Y ellos ya también se acostumbran a que sus padres y sus madres forman parte de la cultura de su ocio, y luego cuando entran en internet a lo mejor tampoco es tan anormal compartir lo que hacemos. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber venido. Ha sido un lujo, todo un lujo de mesa. Y bueno, pues sabemos que las pantallas están aquí, nos cambian la vida, cambian el desarrollo también de nuestros niños, del desarrollo, del crecimiento y desarrollo cerebral, pero está claro que como adultos nos tenemos que hacer cargo de lo que es la gestión de las pantallas. Y uno de los momentos positivos, ¿no?, que va a tener todo esto va a ser que vamos a poder educar mucho mejor contra el bullying.